Hoy en Actualidad y Psicoanálisis volvemos a tener nuestro invitado de luxe, el ingeniero Osvaldo Peuchner, parte 2. Vamos a conversar hoy más concretamente sobre el libro ¿Quién quiere curarse?, de la doctora Luisa Kremer, es decir, de mí. Bueno, ¿cómo estás, Osvaldo? Muy bien, estoy muy bien, muy encantado de estar de vuelta acá, muy honrado. Es a pedido del público y del equipo de producción. Bueno, le agradezco a tu público, te agradezco a vos, al director, pero la verdad que me encanta y poder volver a hablar del libro en un poquito más de profundidad, si quieren. Sí, claro, porque hablamos poco del libro la otra vez. Hablamos de muchas cosas fantásticas, pero evidentemente hoy me llamó una televidente para decirme qué es el psicoanálisis. Me preguntó. Porque es para todo público, no es público psi, es todo público. Entonces creo que es muy importante, gustó al público que mi invitado hable sencillo de cosas muy profundas y muy hermosas, como es la cultura, la poesía, la novela, los grandes autores. Y hoy nos vamos a dedicar un poco más al libro, dentro de lo que se puede, ¿no? Porque quien quiere curarse se está vendiendo muy bien, cosa que me pone muy contenta, pero a poco de andar, claro, la gente se encuentra con son los fundamentos psicoanalíticos, son los fundamentos del inconsciente a los que uno se aferra y eso dificulta la curación o el miedo al cambio, el cambio como será, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero los fundamentos son psicoanalíticos. Creo que había que aclararlo. Desde mi óptica, creo que dijimos la vez pasada que el título es una maravilla. ¿Quién quiere curarse? Porque realmente tiene mucho gancho desde el apetito, pero aparte tiene mucha importancia. Sí, Entonces, teóricamente todos decimos que nos queremos curar. Entonces atrae el título. Ahora, cuando uno va al libro y nos quedamos dentro del libro, eh, baja un peldaño y dice, muy bien, ¿de qué género es este libro? Entonces, claro, lo primero que uno dice es, ¿será de autoayuda? No, por Dios, no es de autoayuda, es otra clase de libro. ¿Pero qué es? ¿Es de ficción? No es de ficción, no es de poesía, no es divulgación científica precisamente tampoco, pero de pronto uno se dice, y el Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿qué es? ¿Filosofía? ¿Poesía? ¿Letra? Y mucho más. psicoanálisis, Sí. Psicoanálisis. psicoanálisis. Pero ¿Cómo que le cuesta a todo el mundo, a pesar del nivel intelectual que tiene Osvaldo, hablar de psicoanálisis? Y en el fondo sí es un libro de autoayuda. Te explico por qué. Porque poder autoanalizarse lo podés hacer después de muchos años de análisis, como hacía Freud, que no tenía quien lo analizase, y él solo se autoanalizaba. Él descubre el complejo de Edipo en un sueño que tiene y le explica y le manda una carta a su amigo Flies, que era otorrino, creo, otorrino laringólogo, y era su
punto de referencia coloquial. Muchos necesitamos, la mayoría, con quién conversar de nuestras ideas. Porque mientras uno va conversando, se te ocurren más ideas. Es increíble. Pero, volviendo otra vez a la cosa, yo no digo psicoanálisis porque primero no soy psicoanalista. Pero por otro tenés lado, una experiencia analítica. Tengo buena experiencia con el psicoanálisis, pero no soy psicoanalista y no me pongo a psicoanalista. Pero esto tiene un vínculo con la poesía. El otro día dijimos que tiene un cierto retorno sobre ciertas palabras, tiene un cierto ritmo también. Bueno, eso es muy psicoanalítico. Ay, eso del ritmo me encantó, porque habla de la coherencia intrínseca del libro. Bueno, no lo había notado el ritmo. En el ritmo se juntan, la poesía, la música y las ciencias. Vos fíjate el episodio de Galileo, estando en un terremoto dentro de una iglesia, ve que una araña se desplaza armónicamente y dice, él ve el vínculo entre la poesía y la música, porque era buen poeta y buen músico Galileo, y de ahí saca las leyes del péndulo, que va a ser física, o sea, ciencia dura, y va a ser ingeniería después, en otro plano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno comienza el libro, comienza a leerlo, dice, es de autoayuda. Todos los buenos libros son de autoayuda. Claro. Los libros que son obras de arte son de autoayuda. Gracias. ¿Por qué? Porque primero el autor trabajó sobre sí mismo para hacerse él mismo la obra de arte. Él tiene que ser la obra de arte. Pero aparte, tiene que elaborar. Y elabora de manera tal que quede. Queda, y a veces queda un clásico. Shakespeare, Borges, Italo Calvino, clásicos, que no son libros sagrados. Cuidado, los libros sagrados no se puede tocar ni una sola letra. Los clásicos sí, con el tiempo se van corrigiendo, el mismo Quijote fue corregido en lenguaje, esto y lo otro. ¿Qué pasa? Entonces, este libro está hecho en serio, es un libro, pero tiene algunas cosas que pueden sorprender, porque no es un libro como un artículo científico para publicar en un journal. En un journal uno escribe un artículo que es en el fondo, el artículo, la publicación del paper, tiene la misma estructura del cuento. Tiene casi una oración inicial que te lleva a la oración final y a la que vas realimentando en el camino, poniéndole distintas divisiones, etcétera, pero siempre es más o menos lo mismo que decía Horacio Quiroga en el Decálogo del Perfecto Cuentista, con alguna ayudita de Pau, que cada palabra en un escrito tiene que ser imprescindible. Es decir, no se pone grasa en el asado es sin grasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá hay algunas cosas que tienen que ver con los clásicos. Por ejemplo, ¿dónde comienzo esto? Lo empiezo a leer en la primera oración como si fuera un cuento. Bueno, Borges dedicaba mucho tiempo a la primera oración de cada cuento. Uno podría hacer todo un libro de primeras oraciones de cuentos de Borges, en donde él, con una oración dificilísima, trata de sacar al lector de lo cotidiano. Bueno, Freud decía que los primeros 5 minutos de la sesión está toda la sesión. Es decir, está la historia biográfica del inconsciente. Hasta podría ser en el primer minuto de sesión. Y después se va desarrollando y asociando. Pero es así. Es decir, que nosotros hicimos
un seminario de posgrado con el doctor Fidia Cesio, con una sesión, que no sabíamos ni el nombre, ni la edad, ni el sexo, nada. Y con la primera frase estuvimos todo un seminario. Y con el resto estuvimos todo un cuatrimestre. Es decir, cuando vos vas desglosando una frase, la palabra, vas declinando y vas a las raíces de la palabra, ¿no? La primera oración es muy importante, pero, por ejemplo, Cervantes y Borges y otros, ¿no? De pronto dicen, encontré un manuscrito al que le faltaban las 3 primeras hojas y de ahí sigue, para dar toda una sensación de que, bueno, esto es algo que viene de largo y que va a seguir de largo y que todos estamos en un circuito en el que en el fondo estamos en el medio de algo. Somos pasajeros de la vida, no somos, no nos ganamos el lugarcito eterno ni vamos a vivir eternamente. Por supuesto, tiene algo en el lenguaje que es muy importante, que vos lo destacás en cuanto a el Edipo, que decís, bueno, está esa situación en que la hija ama a la madre y al mismo tiempo la quiere desplazar por el ambivalencia. Ambivalencia. Son dos sentimientos contrapuestos u opuestos hacia la misma persona. Entonces, en nuestro lenguaje está la ambivalencia y también está la ambigüedad. Es decir, palabras que significan muchas cosas. Por ejemplo, no es mi caso. No soy ambigua en absoluto. ¿Vos lo ves ambiguo? ¿Qué palabras ves ambiguas? No sos ambigua en cómo enfocás la cosa. Claro. Pero hay algo que es intrínseco de la palabra. Si yo digo luz, un electricista señala la lamparita. Claro. Un ingeniero ve la distancia entre columnas. Claro. Un obstetra ve un bebé. Claro. Yo escuché... Claro, un psicoanalista ve un insight, una iluminación del inconsciente en la conciencia. Y por eso, esto, por ejemplo, en un libro de epistemología te puede llevar 7, 10 páginas para decir que la palabra es ambigua, más allá de lo que nosotros podamos hacer. Hay... Ahora, la palabra tiene un contexto, tiene una estructura. Entonces, la estructura precisa el concepto de la palabra y se pierde la ambigüedad de la palabra en sí misma. Sí. Tiene su contexto, ¿no? Yo escuché, creo que era el Rolo Villar en la radio, que de pronto dice, cuenta, como un chiste cotidiano, que un toro le invita a una vaca a ver una función de cine, va a la boletería y por supuesto que lo echan, y él se da vuelta, va a ver a la vaca y le dice, mira, no me alcanza la plata, ¿qué te parece si hacemos una vaquita? En eso explicó las 7 páginas del libro de epistemología están dichas así. Qué lindo, qué hermoso ejemplo, no se va, es hermoso. Por eso, volviendo nuevamente acá, yo me quedé maravillado con algo que no sabía, obviamente no sabía, que era esa complementariedad entre el consciente y el inconsciente, que pueden estar luchando. Un dictador puede ser el inconsciente, y que veo que Freud lo llamaba el mestizo. El mestizo es la conjugación
entre el deseo consciente y el inconsciente. Le dice mestizo por lo blanco del consciente y lo negro del inconsciente. Pero ese mestizo que se forma da lugar a los sueños. Da lugar a todo, en realidad, a las palabras, a las conductas, a los actos y a los sueños. La interpretación psicoanalítica de los sueños es maravillosa. Y aparte es como una tomografía computada para mí, porque veo, como decía Hipócrates, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. ¿Dónde está el paciente? ¿De qué padece profundamente el paciente? ¿Y cuál es el camino a tomar? Cosa que la gente se olvida de interpretar los sueños. O, por ejemplo, Melanie Klein, una gran post-freudiana, lo tomaba como una asociación más, el sueño. Y Freud dice, es la vía regia de acceso al inconsciente. Yo agrego al inconsciente y al consciente. Porque es importante analizar el contenido manifiesto y el contenido latente del sueño. Y llegás a esta conclusión que termino de decir. Es una joya, joya. Sí, a mí, honestamente, yo con Melanie Klein no me llevo bien porque no entendí una sola palabra de su libro de la envidia, ¿no? Que me parecía un libraco interesante, ¿no? Como para, envidia y gratitud, claro. Pero la verdad que no lo pude leer. No lo pude leer y me quedé ahí en el camino. Lo que pasa es que nosotros, los de mi edad, empezamos la formación todos por Melanie Klein. Y después cuando agarramos Freud, bueno, fue la luz que decías vos hace un rato, porque es una profundidad y una estratificación en una investigación científica que Melanie Klein no tiene. Claro. Y entonces nos quedamos con Freud. Volviendo a tu libro, acá hay de pronto un capítulo sobre la anorexia. Sí, ¿no? es lo que más desarrollé como enfermedad, porque es muy común y está muy maltratada. Por eso me tomé el trabajo de desarrollarlo, más que otras patologías, como las enfermedades autoinmunes, etcétera, que también son de actualidad, ¿no? Cualquier enfermedad somática, ¿no? Por eso lo importante de esto es que no son todos los temas del psicoanálisis. Evidentemente es un libro que no es tan grande como para eso, pero recordemos que Cartas a un joven poeta es casi infinito también. Están todos los fundamentos conceptuales del psicoanálisis. Lo que no están es todas las patologías, para mí psicosomáticas, de la vida, nada más. Está desarrollada la anorexia, sí. Está desarrollado como psicoanalista. Claro. Es decir, y yo lo leo. Y como médica, yo tengo la suerte, o se me dio así, de ser médica psicoanalista. Así que conozco el cuerpo y después investigué la mente, gracias a los pacientes. Gracias a escuchar a los pacientes, que me quedaba corta con el cuerpo solo, el soma solo. Pues vos le dabas una cosa, reaccionaba para otro lado, decías, no puede ser, tiene que curarse con esto. Y no, digo, no, acá hay algo más que me obligó a seguir investigando. Bueno, yo como te digo, yo leo a una psicoanalista acá adentro, yo soy un lector, por otro lado soy un ser humano, como diría más de uno de los famosos, diría peor imposible. Entonces, acá estoy y la verdad que el libro es una joya, una joya. La verdad, te felicito. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y en la frase que dijiste, vos te sentís famoso.
porque dijiste uno más de los famosos. Esa es una interpretación psicoanalítica que no me la pediste, discúlpame, pero me dejaste la pelota picando, servido en bandeja de plata, y la verdad, te mereces ser famoso. Voy a ser el más famoso del velatorio, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias por venir. Fue un día muy dificultoso para todos y esta segunda parte espero que les guste como a mí me encantó la primera. Y esta segunda, y decir que el libro es una joya, que lo diga el ingeniero Osvaldo Peuner, es muy importante para mí. Muy importante, pues uno de los hombres que debe haber leído más que ninguno, o 5, 10. ¿Cuántos pueden haber leído todo lo que leíste vos? Porque él leyó 8 veces más seguro. Yo leí Las Mil y Una Noches una vez y él lo leyó en varios idiomas diferentes, completa. Pero yo leí. Vos leíste mucho. Yo leí Los Hermanos Karamazov 5 veces. O sea, bueno, y lo aplicás muy bien y sabés psicoanálisis. Y este es un libro de psicoanálisis. Muchas gracias, Osvaldo. Nos volveremos a ver en la próxima invitación en la actualidad y psicoanálisis. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Amadeus, FM 91.1. Que Osvaldo Peuner diga que el libro es una joya, realmente no solo es un halago, sino es una precisión maravillosa de alguien tan culto, tan inteligente, tan profundo. ¿Quién quiere curarse? Es un libro con fundamentos psicoanalíticos, porque ya alguna gente me pregunta, ¿no es cierto? Gente que ha comprado libros, se vende, como les decía antes, y Osvaldo hablaba del libro de autoayuda. Primero me enojé, después pensé, no, es de autoayuda en serio, porque los libros llamados de autoayuda, la verdad no ayudan a nada. Este libro tiene fundamentos científicos. Para mí el psicoanálisis es una ciencia. No compartimos esta idea con todo el resto del mundo, pero mucha gente sabe que es una ciencia y un talento artístico. Es una mezcla de talento poético con pasión,
con fundamentos científicos. El próximo libro que está en mi cabeza es El inconsciente, la investigación del inconsciente, el psicoanálisis como ciencia exacta. Vamos a ver cuánto me lleva. Realmente espero que hayan disfrutado junto conmigo de nuestro invitado, el ingeniero Osvaldo Peuner, que dará esas clases preciosas en el Museo Ricardo Rojas. Y espero que también podamos asistir, porque es difícil para los que trabajamos mucho poder asistir a estos eventos tan importantes, que no serán del rock and roll, pero para algunos son inventos importantes. El rock and roll también es importante. Quien quiere curarse trata de explicar con fundamentos científicos, psicoanalíticos, cuál es el motivo que a uno le cuesta curarse. Curarse es profundizar un cambio, realizar un cambio, y todo el mundo dice así someramente: los cambios dan miedo. Pero cuando el analista y el paciente logran atravesar ese miedo a lo desconocido, como es el mundo de lo inconsciente, se transforma en un placer maravilloso y fructífero. Así que espero que lo disfrutes. Nos vemos.